Hola, mi amigo querido. Vamos a la lección número 2 para el 12 de julio del año 2025. El título para la lección de esta semana es La zarza ardiente. Y el propósito de la lección es mostrarnos que cuando Dios nos llama para alguna misión, es mejor obedecer. Porque cuando Dios nos llama es porque Él tiene un plan para nuestra vida. Y los planes divinos nunca fallan. Es verdad que no siempre es fácil oír el llamado de Dios, porque como seres humanos también tenemos planes. Y a veces los planes de Dios no combinan con nuestros planes. Entonces nosotros la tendencia humana es no escuchar el llamado divino. Pero cuando escogemos nuestro propio plan, muchas veces nos metemos en dificultades. Eso vamos a ver en la historia de Moisés. Moisés pasó 40 años en el desierto, desaprendiendo algunas cosas innecesarias que había aprendido en las universidades de Egipto. Ahora en el desierto, él aprendió a confiar en Dios, a vivir con Dios. Claro, en el desierto tú no tienes tentaciones en el sentido, vamos a traer la historia por nuestros días. No hay tecnología, no hay línea para el celular, no hay nada, estás solo Dios. Él cuidaba de ovejas, era pastor y muchas veces los pastores dormían con las ovejas en el campo, contemplando las estrellas. ¿Sabes qué fue en ese tiempo que él escribió el libro de Job, que fue el primer libro escrito? Y es también en ese tiempo que él empezó a escribir y escribió el libro de Génesis. O sea, él no pasó el tiempo lamentándose el error que había cometido en Egipto al matar al egipcio. Hay mucha gente infeliz porque cometió un error en el pasado y quedan mirando al pasado y paralizados en la vida por causa del pasado. Olvídate del pasado. Pasó, ¿ya qué vas a hacer? No puedes remediar el pasado. Ahora toma el presente. ¿Qué presente tenía Moisés en sus manos? Desierto. No hay nada. Alimañas, escorpiones. Desierto. Sin embargo, él tomó el desierto y lo aprovechó. ¿Para qué? Para estudiar, para vivir en comunión con Dios, para depender de Dios y para escribir. Fue ahí que se escribieron 2 libros extraordinarios que están en la Biblia para nosotros. Bueno, voy a leer ahora Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué cosa interesante, ¿no? Mientras Moisés estaba en el desierto en esos 40 años pastando ovejas, se había casado con la hija de Jetro, ya tenía 2 hijos, era un padre responsable, era un hombre de Dios, había desaprendido las cosas equivocadas que aprendió en Egipto, especialmente la confianza, el humanismo, yo puedo, yo soy. Claro que tú puedes, tú eres en Dios. Sin Dios no eres nada, ni tú, ni yo, ni nadie. El ser humano puede hacer lo que quiera, pensando, no, que la energía, ¿qué energía? Mira, dentro de ti solo hay un pozo de oscuridad, complejos y traumas. Todo eso desaprendió Moisés y ahora en el desierto aprendió a depender de Dios. Mientras eso en Egipto se levantó otro faraón y continuó maltratando al pueblo de Israel. ¿Y qué hace el pueblo de Israel cuando es maltratado? Pues levanta los ojos al cielo y clamaron y lloraron. Y me impresiona el texto que Dios oyó el clamor de su pueblo. Y Dios vio el dolor de sus hijos. Y Dios no podía permitir que sus hijos pasasen por ese valle de angustia terrible, de muerte, para siempre, no. Había llegado el momento de sacar a ese pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra de la libertad. Inclusive, dice el texto,
porque Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Tu Dios, mi querido, también hizo un pacto con tu padre, con tu abuelo, con tu bisabuelo, que fueron hombres de Dios. Y si las cosas no están saliendo bien en este momento para ti, clama a Dios. Y Dios se va a acordar del pacto que hizo con tu padre, con tu abuelo, con tu bisabuelo. Y muchas veces, porque la Biblia dice que la maldad, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, si eso es con la maldad, imagínate con la bondad. Y si tu bisabuelo, tu tatarabuelo fueron hombres de Dios, imagínate si la bondad de ellos no te va a alcanzar. Porque Dios recuerda el pacto que hizo con ellos. Y ese pacto sirve para ti. Por eso Dios decidió, voy a libertar a mi pueblo. Inclusive porque ya tenía un hombre preparado para eso. Hizo nacer a Moisés, lo llevó al palacio a aprender muchas cosas, pero tenía que desaprender algunas de las cosas que había aprendido. Entonces lo llevó al desierto. ¿Quiere decir que Dios hizo que Moisés matase al egipcio para ir al desierto? No, no. Dios aprovechó un error humano de Moisés para realizar su plan divino y lo llevó al desierto. Y ahora pasaron 40 años en el desierto y había llegado el momento de llamar a Moisés para libertar a Israel. ¿Y cómo lo hizo? De manera sorprendente. Vamos a la segunda parte. El ángel del Señor. ¿Quién es ese ángel del Señor? Vamos a leer el texto. Éxodo 3, 1 al 6. Un texto grande, pero lo voy a ir comentando. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Oh, querido, todos nosotros un día tenemos que llegar a Horeb, el monte de Dios. No estoy hablando del monte Horeb que está allá en las tierras de Egipto. Yo tuve la oportunidad de pisar el monte Horeb. Pero no estoy hablando de un monte Horeb físico. Todos tenemos que llegar a nuestro monte Horeb, a nuestro encuentro personal con Dios. Y a veces llegar a nuestro monte nos va a costar lágrimas. A veces tenemos que besar el suelo, el polvo de la derrota, para que en medio de la soledad veamos el amor de Dios por nosotros, nos encontremos en nuestro monte Horeb. Sigo leyendo el versículo 2, dice, y se le apareció, allí en el monte Horeb, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién es este ángel de Dios que le apareció en medio de la zarza? Era Jesucristo. ¿Pero por qué Jesucristo? Aquí dice el ángel de Jehová. Vamos a seguir leyendo el texto y vas a entender que era Jesucristo, el Dios hecho que un día se hizo carne para salvarnos. Ahora, me impresiona la expresión aquí. Dice que Moisés miró y vio. A veces nosotros miramos y no vemos. Que si pasamos por la vida sin reflexionar, sin meditar. Y Moisés miró y vio. ¿Vio qué? La zarza ardiendo y no se consumía. Y entonces se acercó cada vez más y más. Cuando estaba cerca, versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ahora, el primer versículo que leí dice que el ángel del Señor le habló. Y ahora el Señor Dios le habló. ¿Quién era el ángel del Señor? El propio Dios. Le habló, viendo Jehová que él iba a ver, que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás
tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién estaba hablando con él? El ángel. Y dice el texto que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios, porque ese ángel era el propio Señor Jesucristo. La sierva de Dios declara eso. Ahora es interesante que Dios le dijo a Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Tierra de culebras, de escorpiones, de chacales, tierra de muerte, desierto. Se transformó en tierra santa porque Dios estuvo presente ahí. Es verdad que Dios quiere que sus hijos le construyan un templo, le hagan un santuario, le adoren en el santuario, es verdad. Pero cualquier lugar puede ser tierra santa cuando tú te arrodillas y reconoces a Dios, cuando tú ves la presencia de Dios, cuando tú te humillas como en la presencia de Dios. Pero hay un segundo pensamiento. Donde está Dios es tierra santa. Quítate las sandalias de los pies. Hoy día tal vez Dios no diga, quítate las sandalias de los pies. Tal vez hoy día Dios tenga que decir, oye, quítate esas ideas humanistas de la cabeza, porque tierra santa es. Ah, pero yo tengo derecho a pensar lo que quiero. Allá afuera, en la tierra santa de Dios, quítate las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Tenemos que aprender a reconocer a Dios, a reconocer su presencia, a reconocer su amor y su misericordia, a reconocer que somos polvo y a humillarnos delante de Dios, porque humillarse delante de Dios es crecer. Allá en Egipto, Moisés levantó su propia humanidad, mató al egipcio, cayó. Ahora en el desierto aprendió a humillarse delante de Dios y se torna el gigante libertador que va a sacar a Israel de Egipto. Vamos a la tercera parte bajo el título El nombre del Señor. En el punto 4 vamos a ver algunos argumentos que Moisés presenta para no aceptar la invitación de libertad a Israel. Uno de esos argumentos vamos a ver aquí en el punto 3. ¿Cómo te llamas? Si el pueblo me dice, ¿quién te envía? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me envió? Bueno, vamos al texto. Éxodo 3, 13 y 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Les respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Dios no presenta argumentos para probar que Él es Dios. Él es Dios. Su nombre es yo soy el que soy. ¿Tú crees? Maravilla. ¿No crees? Dios sigue siendo Dios. ¿Tú lo aceptas? Qué bueno. ¿No quieres aceptarlo? Dios sigue siendo Dios. No es tu incredulidad que afecta la existencia de Dios. Dios es Dios. Si tú no crees en Dios, Dios no pierde nada, tú lo pierdes todo. Pero si tú crees en Dios, Dios no gana nada. Tú ganas todo. Hasta por lógica humana, acepta que Dios es Dios. Él es quien es. Porque si estás vivo en este mundo, solo hay dos opciones, dos razones. O Dios existe o Dios no existe. ¿Qué otra razón puede haber? Ahora, si estás vivo porque Dios existe, tu vida es el desarrollo del plan de Dios para ti. Pero si Dios no existe y estás vivo, entonces tu vida es fruto de la casualidad. ¿Qué sentido tiene una vida de casualidad? Todo lo que pasa en tu vida es accidente, no hay un propósito. Por eso yo creo que Dios es Él.
No necesito argumentos para probar su existencia. Dios simplemente existe. El otro día estaba leyendo una materia en National Geographic, que es una revista científica, en grande parte. Y decían que está probado que los que creen en Dios viven de 6 a 7 años más que los que no creen en Dios. Y viven felices, viven seguros, porque la vida de ellos tiene sentido. Y que entre los que creen en Dios, el índice de suicidio es mucho, mucho menor. ¿Por qué? Porque Dios es Dios es Dios. Y eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, ve. Pero si el pueblo me pregunta quién me envió, diles que te envió yo. ¿Y quién eres tú? Yo soy el que soy. Ahora vamos a ver en la cuarta parte las 4 excusas que Moisés pregunta para no aceptar el llamado divino. La primera de ellas es, ¿quién soy yo? Porque cuando Dios le dice, te voy a enviar a Egipto para que libertes a Israel, él pregunta, ¿quién soy yo, Señor, para que me envíes? ¿Quién soy yo? ¿quién soy yo? No es solo una expresión de yo no soy nada. Es también una expresión de duda. ¿Quién soy yo? Ahora, si tú no sabes quién eres, nunca vas a poder cumplir una misión. Pero ¿quién eres tú? Un precioso hijo de Dios, amado por Dios, imperfecto en esta tierra. Pero si dependes de Dios, eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta tierra y Dios es capaz de hacer maravillas contigo. ¿Acaso Dios envió a Moisés porque no cometía errores? Oye, si acababa de cometer un asesinato allá, queriendo tomar la misión en sus manos por cuenta propia. ¿Cometió un error? Claro. ¿Seguía siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios? Sí. Entonces tú tienes que reconocer que tú vales mucho. La opinión de las otras personas no determina tu valor. Tus errores no determinan tu valor. Y los aciertos de tu vida tampoco determinan tu valor. Tu valor lo determina Dios presente en tu vida. La segunda disculpa que Moisés presentó para no aceptar la misión es, ¿y quién eres tú? Preguntarle a Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién me envía? Y la respuesta de Dios es simple, yo soy el que soy. Cuando tú dudas, no es porque Dios sea incomprensible. Cuando tú dudas, es porque tú no vas de corazón abierto a Dios para aceptar su poder, su omnipresencia. Yo nunca vi a Dios ni al Señor Jesucristo. Muchas veces he encontrado personas que a veces yo pienso fueron ángeles, porque nunca más las vi. Pero yo no necesito ver para creer. Cada mañana cuando el sol sale, es una expresión del amor de Dios. Cuando la lluvia cae, es porque Dios me ama. Cuando la tierra produce, es porque Dios me ama. Si estoy vivo, es porque Dios existe. ¿Cómo le voy a preguntar quién eres tú? La tercera disculpa que Moisés preguntó, ¿y si no me creen? Ahora, esa es una pregunta que los evangelistas a veces nos hacemos. Oh, Dios mío, esta noche voy a predicar para gente existencialista. Y si nadie se levanta en el llamado, pues, Dios, si quisiera decirme, llegaría cerca de mí, me diría, hijito, ¿y a ti qué te importa eso? Tú ve y di al pueblo lo que yo te digo en mi palabra. Y el resultado ya es conmigo, no es contigo. Tú no te preocupes. Tú cumple, tú eres herramienta en mis manos para predicar mi palabra. Predica mi palabra y deja que del resto me encargo yo. Y eso es lo que siempre tenemos que recordar. Otro argumento que él presentó, no sé hablar. No sé hablar. ¿Y cómo estaba hablando? No, es que no sé hablar en público. No tengas problemas, porque yo voy a colocar a tu hermano Aarón para que te ayude en esa misión. Quiere decir, Dios resuelve todo. Tú solo coloca tu vida a disposición de Dios. Después, lo que está faltando, Dios te da. Lo que está sobrando, Dios te quita. Dios te prepara para la misión, pero tienes que estar dispuesto porque la respuesta es solamente tuya. Llegamos ahora al fin de la lección, hablando de un asunto medio
interesante, un poco misterioso. Dice una expresión, Dios quiso matar a Moisés mientras iba al cumplimiento de la misión. Voy a leer el texto, Éxodo 4, 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Parece incoherente, ¿no? Dios lo manda a cumplir la misión, después en el camino, para dormir, busca una cueva ahí, una posada, y Dios aparece para matarlo. ¿Por qué matarlo si tenía que cumplir la misión? Ah, esto es interesante. Entonces Séfora, sigo leyendo, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Acontece que el pacto de Dios con Israel, con los hijos de Israel, se sellaba con la circuncisión. Le cortaban el prepucio en el órgano sexual masculino. ¿Y por qué no se hacía circuncisión con las mujeres? Porque el hombre en esa cultura representaba a la mujer. Y si el hombre era circuncidado, entonces la esposa ya era circuncidada en el esposo. Pero ¿qué pasa? Todo hijo varón debería ser circuncidado. Y Moisés se estaba yendo al cumplimiento de la misión sin haber circuncidado a su hijo. Entonces, dice el texto aquí que Dios apareció para matarle. En realidad, Dios no apareció para matarle. Dios apareció y la presencia de Dios, cuando tú no estás espiritualmente preparado para recibirlo, es como si te va a matar. Por eso en los últimos días, cuando Cristo venga por segunda vez, los que no estén preparados, así como Moisés, que no cumplió el deber de la circuncisión, los que no estén preparados en la vuelta a Cristo correrán a las montañas y decir caer sobre nosotros porque no queremos ver la ira del Señor. Porque la presencia de Dios, al que está bien con Dios, es luz, es alegría, es bondad, es amor, es sabiduría, es guía, pero para el rebelde. Y Moisés no estaba yendo a cumplir la misión, estaba yendo porque intentó zafarse la misión, pero no pudo, pero estaba yendo como que de mala gana, en realidad porque Dios le dijo, tienes que ir, porque Dios derrotó todos sus argumentos, pero no había cumplido algo principal como jefe de casa. Debería haber circuncidado a su hijo y no lo hizo. ¿Qué nos enseña esta parte de la lección? Que no vale la pena saltar para el cumplimiento de la misión descuidando los deberes en casa, los deberes familiares, los deberes con la esposa y con los hijos. ¿De qué sirve querer cumplir la misión allá si no has cumplido la misión aquí? En fin, esto no es historia solamente. Hay lecciones espirituales que Dios quiere traernos para nosotros aquí. Dios te ama mucho, querido, no te olvides de eso. Pero Dios quiere que coloques tu vida en sus manos y dejes que Él te guíe a pastos verdes y aguas tranquilas, aunque para eso tengas que pasar por el valle de sombra y de muerte. Un abrazo. Dios te bendiga.